Luego venimos pues a participar digamos que en la parte judicial y a ver qué opciones teníamos. Es importante resaltar también que para este momento entonces llega también otra organización defensora de derechos humanos, que es el colectivo de víctimas José Alvear Restrepo, el colectivo de abogados, perdón, José Alvear Restrepo. En ese momento pues también entran a apoyar la parte jurídica, digamos, del caso, para que seamos más, digamos que un panel de abogados un poco más amplio en ese momento. Y junto con ellos entonces decidimos, por un lado, hacernos parte dentro de esos procesos penales militares, que hay que decir también, aquí es donde se empieza a enredar la pita, porque entonces se divide el proceso dentro de la justicia Aquí penal hay que militar. pedirle a la audiencia que tenga paciencia, saque papel y lápiz y vaya haciendo un esquema para que vean cómo son capaces de enredar la pita para garantizar la impunidad en este país. Es una tragedia. Efectivamente. Entonces, la investigación se divide en dos, porque por un lado un juez tiene que investigar a la policía y otro juez tiene que investigar a las personas del ejército. Y no solo eso, sino que además dentro de cada uno de estos procesos, pues se vincula a todos los personales, digamos, del ejército y de la policía que estaban presentes. Entonces ya la investigación no era en contra de, como podríamos decir, los máximos responsables, sino en contra de todas las personas que estaban vinculando ahí. Para las víctimas eso fue como intentar diluir la responsabilidad de las personas que tenían que, digamos, que dar la protección a la población civil en ese momento, y pues ponerla ahora a cargo de un montón de personas que estaban presentes ese día. Entonces esto pues fue realmente muy difícil. Quiero resaltar también que las víctimas a través del tiempo, cada año realizamos un acto de conmemoración, cada 5 de octubre realizamos un acto de conmemoración. Entonces en el siguiente acto de conmemoración trajimos a las víctimas hasta Bogotá y ante la Fiscalía hicimos un plantón en el que radicamos la solicitud del conflicto de competencias. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como representantes de víctimas le pedimos a la Fiscalía: por favor, vuelva a pedir usted la competencia, porque es que las violaciones a los derechos humanos no pueden estar estudiadas por personas pues, que hacen parte de la misma fuerza pública, como son los jueces de la justicia penal militar. Este es como el siguiente paso que damos. A raíz de eso, entonces, la Fiscalía efectivamente dice: voy a solicitar nuevamente la competencia dentro del caso, pero para eso debo acudir ante otro juez, que es el que da legalidad a ese trámite. Entonces tenemos una siguiente audiencia con un juzgado también de Tumaco que le da legalidad al trámite y dice efectivamente debe fijarse el conflicto de competencias, que para ese entonces empieza a ser estudiado por la Corte Constitucional. Aquí hay como que meterle varios asteriscos a lo que ha dicho Lucía, y es, de un lado, que antes de eso quien definía cuando había, digamos, un conflicto entre dos jurisdicciones, la ordinaria y la militar, era el Consejo Superior de la Judicatura, pero eso se había reevaluado por varias situaciones e irregularidades. Entonces esto empezaba a ser parte, lo tendría que definir la Corte Constitucional. Entonces, lo del Tandil no solo es la primera masacre después de la firma del acuerdo, sino que es el primer caso que tiene que estudiar la Corte Constitucional para definir el conflicto de competencias. ¿Y ahí qué pasó, Andrea? Bueno, lo que inicialmente pensábamos era que era un escenario pues, de mayores garantías ante la Corte Constitucional, pues lentamente se fue convirtiendo en otro escenario que podemos decir también de impunidad, sobre todo por el tiempo que se demora la Corte en definir este conflicto. El conflicto llega a manos de un magistrado de la Corte Constitucional más o menos en abril de 2021 y fue hasta julio del año pasado, es decir, al paso de más de 1 año y 2 meses que se define este conflicto. Pero además no se define, digamos que por obra y gracia. Derecho. Sí, digamos que simplemente con el trámite que debiera dársele dentro de la Corte, sino que fue necesario que interpusiéramos otras acciones. Entonces tuvimos que poner una tutela en contra de la Corte Constitucional precisamente por la mora judicial, es decir, la demora en proferir pues, una decisión sobre el conflicto de competencias. Y eso me parece a mí importante porque yo lo que siento es que pues, se le suman todo el tiempo trabas, ¿no? Y procedimientos excesivamente dispendiosos para las víctimas para que puedan participar. Es decir, hablamos de un proceso que a 5 años
pues no tiene ninguna persona condenada o sancionada, ¿sí? Todas las investigaciones están en curso y pues atravesadas por todo berenjenal exactamente, jurídico. de caminos y de tener que estar exigiendo en jurisdicciones, no en 2 jurisdicciones, pero ante 5 juzgados diferentes cosas para poder pues que el caso avanzara. Y entonces, silencio, no se sabe qué pasa, quién define, no sé qué. Y de pronto un día, Lucía se mete a internet, Google, el Tandil Y me aparece finalmente un auto de la Corte Constitucional que daba respuesta a lo que estábamos esperando. Y finalmente pues define el conflicto de jurisdicciones dándonos la razón y devuelve el proceso a la justicia penal ordinaria. Es importante las razones que da la Corte. Por un lado, la Corte establece que los casos que tengan que ver con graves violaciones a los derechos humanos no pueden estar en la justicia penal militar precisamente porque se rompe un poco el fuero que cubre a la fuerza pública al tratarse de este tipo de eventos, y por otro lado porque además digamos que lo que se establece es que hay una duda, ¿no? o una dualidad de versiones, por así decirlo, entre lo que pasó. Por un lado la de la fuerza pública, que dice que fueron atacados por disidencias, y por un lado el de la población civil, que dice que fue un ataque indiscriminado, y que en todo caso, cuando haya una duda sobre ese tipo de hechos, siempre la investigación debe estar en manos de la jurisdicción ordinaria. Es decir, se cumplió el cometido de las víctimas, de los abogados, y es que definitivamente el caso nunca debió haber sido conocido por un juez penal militar. Lo dijo la Corte Constitucional, pero tenemos el problema de que no han notificado, ¿no? Exactamente. Entonces pues, es la hora que, digamos, oficialmente los abogados no hemos sido notificados de la definición de este conflicto y por tanto ni siquiera pues tenemos como ya todavía la claridad sobre pues qué va a pasar ahora, ¿no? Si el fiscal del caso nuevamente va a presentar y continuar con la acusación, que es lo que esperaríamos de parte de los representantes de víctimas, que se proceda de manera diligente y urgente con este caso. Pues porque sentimos que se ha perdido el tiempo, básicamente 2, casi 3 años en la justicia penal militar, pues es tiempo que... Lo cierto sí es que ya hay un auto, hay una definición, tiene que estar en manos de un juez ordinario, preferiblemente de derechos humanos, que tiene que ser conocido únicamente por la Fiscalía General de la Nación. Y quiero terminar este programa recordando que esta travesía, este calvario que han vivido las víctimas ha estado marcado cada año por una conmemoración dolorosa. Ayer ocurrió, en Pasto estuvieron las familias, las víctimas, los abogados, los representantes, recordando los 7 personas asesinadas y diciéndole al país que han pasado 5 años en que esas familias les siguen llegando noticias de dolor, y este país sigue sin reconocer que unos soldados y unos policías se equivocaron, que actuaron como no se debe, que no respetaron el acuerdo de paz y que no respetaron la calidad de sociedad civil, de esos campesinos que por muy cocaleros que sean, no dejan de ser campesinos y que fueron asesinados.